Bien, vamos a continuar estudiando el libro de Génesis. Estamos ya en capítulo 27. Hoy en este capítulo vamos a estudiar una situación que se nos presenta entre la vida de Esaú y Jacob, ya que Esaú anteriormente, en capítulo 25, él había vendido su primogenitura. Y ahora en este capítulo vamos a ver cómo Jacob ahora, a través de engaño, gana también la bendición que le tocaba al primogénito y que ya era la voluntad de Dios que fuese sobre Jacob, la obtiene a través del engaño, quitándole a Saúl completamente cualquier herencia, tanto material como espiritual, que le tocaba a él como hijo mayor de la casa, como primogénito. Entonces vamos a iniciar en capítulo 27 leyendo versículos del 1 al 5. Dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Primero, recordemos lo que significaba la primogenitura. Esto, ser el primogénito, le daba ciertos privilegios a la persona, incluía el ser cabeza, el ser el líder y ser el sacerdote de su casa, de su familia. También recibir una doble porción de la herencia y continuar con el legado de su familia. Todo lo que conllevaba la agricultura, la ganadería de su padre, de su casa, él debería continuar con este legado familiar. En este caso en particular, también vamos a ver que incluía el ser instrumento por medio del cual Dios traería al Mesías a esta tierra. Entonces no era nada poco lo que le tocaba al primogénito del linaje de la casa de Abraham. Entonces, al Esaú haber vendido su primogenitura, él estaba renunciando completamente a estos privilegios. Así que él los está perdiendo, estos derechos. Pero, aún así, le podía quedar la bendición de su padre. Y vamos a ver entonces que en esta primera escena, Isaac está buscando poder bendecir a su hijo mayor. Lo que pasa es que esta bendición va de la mano con la herencia espiritual, con la primogenitura, la cual él ya no tenía. Entonces, es interesante cómo el fundamento que pone Isaac para bendecir a su hijo es su condición física. Porque nos dice que él ya ha envejecido, que se ha quedado ciego. Por lo tanto, hay incertidumbre en su vida de cuándo llegará el día de su muerte. Entonces, basado en esto, es que él comienza a precipitarse a buscar cómo poder bendecir a su hijo antes de que muera. Como quien dice, dejando la escritura de la herencia, todo en orden antes de que él fallezca. Lo interesante de esto es que él está actuando básicamente en sus fuerzas. Está actuando influenciado por la incertidumbre de su futuro. Y entonces, sabemos de que cuando actuamos en nuestras fuerzas, sin la dirección del Señor, las cosas no van bien. Luego de esto, luego de esta escena, en esta historia, Isaac viviría aproximadamente 43 años más. O sea que él tenía tiempo todavía. Obviamente no lo sabía. Nadie sabe el día de su muerte.
él iba a tener tiempo suficiente para poder dar la bendición a su hijo. Pero si él hubiese estado sintonizado con la voluntad de Dios, hubiese sido apercibido acerca de esto. No de bendecir a Esaú con la bendición que le tocaba a Jacob, sino que con los tiempos y los momentos en los que Dios ya tenía establecido que esto sucediera. Él hubiese sabido esperar si su corazón hubiese estado alineado con el del Señor. Entonces, con esto es importante recordar que nosotros como creyentes debemos de estar constantemente confiando en el Señor, alineados a su voluntad, y parte de esto es saber esperar y creer en su palabra. No actuar impulsivamente guiado por las circunstancias. También, Dios ya había hablado a Rebeca, por lo tanto, ya Dios le había dicho a quién había elegido él, sobre quién vendría la bendición, a quién Dios continuaría utilizando para llevar a cabo su plan divino, y esto era sobre Jacob. Entonces, Isaac, podríamos decir, él ya sabe esta voluntad. Él ya sabe lo que Dios, el deseo y la voluntad de Dios, pero aún así está insistiendo en imponer su voluntad sobre la de Dios. Esaú había sido ya desechado, había sido rechazado para llevar la primogenitura por causa de su corazón, de haber despreciado el ser el primogénito y llevar la bendición de su primogenitura, desechando también el tener a Cristo dentro de su linaje, el nacimiento de Jesucristo dentro de su linaje, el haber tomado mujeres paganas, yendo contrario a lo que Abraham había establecido sobre su casa. Entonces, aún así, aunque Dios ya había elegido a Jacob y no a Esaú, Isaac está insistiendo en poder bendecirlo a él. Ya Dios había escogido de manera soberana, por su conocimiento previo, que fuera sobre Jacob. Pero como hombre, él está insistiendo en sus deseos, en sus sentimientos y en su favoritismo por su hijo Esaú para bendecirle. Entonces podríamos decir que de alguna manera Isaac no estaba creyendo en lo que Dios ya había hablado y se estaba más bien oponiendo, resistiendo al plan de Dios. Isaac era un hombre de Dios, pero en este momento su fe estaba flaqueando. Estaba siendo dominado por sus emociones, sus sentimientos, por su incertidumbre. Entonces, cuando nosotros sabemos de que estamos siendo guiados por el Señor, ¿por qué es que muchas veces venimos a luchar y a forzar de que Dios apruebe nuestra voluntad y que nuestra voluntad encaje dentro de la voluntad de Dios? Eso es algo que como hombres nos puede suceder. El que, Señor, por favor, bendice esto, sabiendo de que no es nada malo, de que puede hacer que nosotros queramos glorificar a Dios, pero que no es la voluntad de Dios. Es nuestra insistencia, nuestra voluntad. Y con esto resistimos a la voluntad del Señor. Muchas veces la incertidumbre de lo que está por delante, en cómo se van a resolver las cosas, es lo que nos lleva a tomar el control sobre nuestro futuro. Y cuando nosotros tomamos el control de las cosas, echamos a perder muchas cosas en nuestra vida. Todo se sale de control completamente. Nada fructifica en el Señor, porque no es su voluntad. Entonces lo mejor, la clave de todo esto es creer indudablemente que Dios tiene control sobre las cosas y lo mejor es su perfecta y buena voluntad sobre nuestras vidas. Entonces por eso también es la necesidad de que nuestros corazones estén alineados
a su voluntad. Y esto solamente se logra estando en una constante relación con nuestro Dios. Constante oración, constante relación con Él, para que su Espíritu Santo nos dé el discernimiento y nos guíe a tomar las decisiones correctas basadas en su voluntad. Entonces, algunas preguntas que nos podríamos hacer a diario. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Señor, ¿estamos haciendo tu voluntad? ¿Estoy siendo guiado, Señor, por mis intenciones, por mis deseos, por mi carne, o es tu Espíritu Santo? Estas preguntas deberíamos de hacernoslas siempre, para que así podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces queremos aparentar de que es algo, un ritual religioso, algo muy espiritual, etc. Lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, pero no hemos venido a consultarle al Señor si son las intenciones correctas de nuestro corazón, porque muchas veces no las vemos. Y por otro lado, lamentablemente muchas veces también sabemos que el Señor no nos está guiando por ahí, estamos caminando en nuestra carne y aún así queremos forzar el brazo al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con estos límites de que muchas veces queremos aparentar de que estamos siguiendo la voluntad de Dios, pero en realidad estamos siguiendo nuestra voluntad en nuestra carne. Y veamos lo que está pasando acá. Es una escena religiosa, espiritual, probablemente el bendecir a mi hijo mayor, con la bendición con la que mi padre Abraham me ha bendecido, tratando de buscar cómo poder bendecirlo y que esto continúe el legado sobre mi primogénito. Pero en el fondo Isaac sabe de que esa no es la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces esto es lo que pasa. Aparentamos, creamos un ambiente emocional, sentimental, de que es la voluntad de Dios, de que el Señor está guiando las cosas, etc., cuando Él no lo está haciendo. Y lo que estamos alimentando más bien es nuestra carne y nuestra religiosidad. Y con esto debemos de tener cuidado. Veamos lo que provoca esta insistencia y este favoritismo de Isaac por querer imponer su voluntad y querer dar su bendición a Esaú. Vamos a leer ahora versículos 6 y 8. Recordemos que aquí estaba Rebeca escuchando las palabras de Isaac sobre Esaú. Ella está escuchando versículos del 6 al 8. Vamos a ver ahora cómo, así como la voluntad del hombre de Isaac quería forzar su voluntad sobre la de Dios, ahora vamos a ver cómo la voluntad del hombre quiere también apresurar lo que Dios está haciendo. Génesis 27, versículos 6 al 8, dice así: Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Jacob ya tenía la primogenitura. Él ya por voluntad del Señor desde su vientre había sido escogido por Dios para que a través de él continuara el legado del plan divino del Señor. Pero aún así ahora se tenía que cumplir el protocolo. Tenía la primogenitura, la herencia material. Ahora le faltaba también la herencia espiritual, que era la bendición de su padre. Y esto ya él la tenía. Solo que faltaba que se concretara. Ambas van de la mano. Pero lastimosamente lo que vamos a ver es que a través del engaño es que él lo obtiene. Era la voluntad de Dios, pero la manera, el camino por el cual él lo obtiene no es la voluntad del Señor. Él no supo esperar el tiempo correcto. Así que
Rebeca comienza a gestar un plan para favorecer a su hijo apenas ella escucha de que Isaac va a bendecir a Esaú. Y se apresura a esto. Le indica a Jacob: hey, traiga unos cabritos, yo voy a cocinar y le vamos a hacer el guisado como le gusta a su padre Isaac, para que usted vaya delante de él, se presente ante él coma y le bendiga a usted y no a Esaú. Y comienza Jacob en principio a oponerse a esto, diciéndole: madre, yo soy lampiño, Esaú es alguien velludo, él huele a campo, Jacob básicamente huele a casa, porque era un hombre de tiendas. Entonces habían cosas que no iban a concordar, y más bien él está peligrando en acarrear maldición para su vida y no bendición. En versículo 12, esto es lo que le dice él a su madre: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre lo persuade, y aún así él accede al plan. Lo que estamos viendo acá es Rebeca empujando a que se cumpla la voluntad de Dios lo más pronto posible. Y esto no es justificable. Podríamos estar viendo que de nuevo es la intervención del hombre dentro de la voluntad de Dios. Y tenemos que tener cuidado tanto de un lado como del otro, de no salirnos de su voluntad, pero que estando dentro de su voluntad, no forzar ni intervenir. Dios no ocupa de nuestra ayuda para cumplir su plan. No ocupa que usted y yo metamos nuestras manos en la obra perfecta que Él está haciendo en nuestras vidas y a través de nosotros. Esta familia, lo que estamos viendo es que todos están desfasados en cuanto al tiempo, el momento y la voluntad de Dios. Y todos están interviniendo, todos están actuando en su carne, en sus capacidades. Por su incredulidad, por su falta de fidelidad al creer las palabras de Dios, como muchas veces nosotros también nos vemos en situaciones que nos vemos forzados a actuar de esta manera. Que las circunstancias y los sentimientos comienzan a embargarnos, y entonces nos vemos impulsados a actuar en nuestra carne, a querer: Señor, si usted quiere hacerlo, hágalo, pero pronto, hágalo ya. Señor, si usted quiere traer sanidad sobre el cuerpo, hágalo ya. Señor, si usted quiere sacarnos de esa situación de prueba, de circunstancias, hágalo ya. Y hermanos, el Señor no tiene prisa en su obra. Él no tiene prisa. Señor, si tú lo dijiste, hazlo rápido. Básicamente es lo que estamos viendo acá en esta segunda parte del capítulo. Pero el Señor no tiene prisa. Él está obrando perfectamente en nosotros y va en un proceso con nosotros. Ahora, Isaac era un hombre de Dios. Había estado con el Señor, había hablado con Él. El Señor ya lo había guiado en otras ocasiones, sí, con todas sus flaquezas y momentos de debilidad, pero el Señor lo había escogido para que a través de su linaje, su plan divino continuara, se cumpliera. Entonces, probablemente, si el escenario hubiese sido en que Rebeca se hubiese acercado a Isaac para recordarle lo que Dios ya les había hablado capítulos anteriores, probablemente Isaac hubiese caído en razón, con el temor del Señor en su corazón, y hubiese dicho: sí, tiene razón. Y no continúa con sus deseos y su plan de bendecir a Saúl. Probablemente la historia hubiese sido otra. Pero lo que vemos es que más bien todo se está gestando en secreto.
Tanto, por un lado, Isaac tratando de bendecir en secreto a Esaú, como Rebeca gestando un plan con Jacob en secreto para engañar a Isaac. Es como una novela de engaño, de mentira y de querer forzar la voluntad en contra de Dios. La vida en el Señor, hermanos, no está basada en sentimientos, porque ambos padres están queriendo favorecer a sus hijos, y eso no está mal. Pero nuestra fe no debe estar basada, nuestra vida espiritual no debe estar basada en sentimientos, sino en la fe y en la convicción y en la obediencia a lo que el Señor ya nos ha hablado a nuestra vida a través de su palabra. Y si basamos nuestra vida en fe, entonces vamos a permanecer firmes en ella. Qué importante como familia, como cónyuges, poder recordarnos una y otra vez las palabras de nuestro Señor. Recordarnos con versículos, con palabras de ánimo, lo que la palabra de Dios nos dice. Es importante. Esto hubiese cambiado la historia. Pero lo cierto es que el favoritismo y la voluntad del hombre, más bien de ser bendición, se ha tornado en más bien convertir todo en una especie de carrera, de competencia, por ver quién obtiene la bendición, dejando en segundo plano la voluntad de Dios. Estamos hablando de algo espiritual, y esta familia está corriendo en su carne, está dejando completamente a un lado la voluntad de Dios. El valor espiritual que esto significa, esta familia lo está dejando de lado completamente y ahora se están envolviendo en el afán por ganar una posición dentro de la voluntad de Dios. Esto es lo que está sucediendo. Igual hoy lo podemos ver muchas personas dentro de la iglesia afanadas por hacer y hacer y hacer y hacer, tratando de buscar una posición, tratando de alcanzar y obtener una posición. Es que esto me va a hacer ver más espiritual, o más bendecido, o más esto o lo otro, cuando todo es acerca del Señor. Cuando no es nada más hacer por hacer, sino que tiene más valor estar en la quietud de nuestro hogar, con nuestro Señor, pero en su voluntad. No es por obras, no es por obras. Entonces, continuando con la historia, todo está listo, está preparado, el guiso está preparado, Jacob se ha vestido con la ropa de su hermano, se ha puesto la piel de los cabritos en sus manos, en su cuello, y ahora comienza el engaño. Él entra ante Isaac, le dice: Padre mío, y él le responde: ¿quién eres? Y le dice: soy yo, Esaú, tu primogénito. E inmediatamente desde el inicio Isaac comienza a sospechar de que algo no está bien. Recordemos que él está ciego, entonces tiene que depender de otros sentidos para poder saber si verdaderamente es Esaú y no otro. Versículo 19 y 20 nos dice: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Aparte de mentir, veamos lo que Jacob está haciendo. Está atribuyéndole a Dios cosas que él no ha hecho. Está tomando el nombre de Dios en vano. Él está aparentando ser alguien espiritual y religioso,
cuando en realidad está caminando en su completa carne, en engaño, y está queriendo involucrar a Dios dentro de su engaño para reforzar su mentira, para hacer creer a su padre que está caminando con el Señor. Eso es lo que estamos viendo. Como creyentes tenemos que tener nosotros también mucho cuidado en querer aparentar, ser guiados por Dios cuando estamos caminando en nuestras intenciones y nuestra carne. Cuando estamos tratando de atribuirle a Dios cosas que Él no ha dicho, cosas que Él no nos ha guiado a hacer. El Señor no necesita de nuestra ayuda para Él ser glorificado, porque Él es Dios soberano. No necesita de nuestra ayuda en nada, pero es por su gracia y misericordia que Él nos involucra dentro de su obra. Entonces podremos decir de que Dios, por eso es que no mira los corazones de los hombres, sino que Él que Él no mira las apariencias de los hombres, sino que mira el corazón. Porque Jacob aparentaba ser Esaú en todo lo que estaba haciendo. Isaac lo palpa, lo huele, etc. Sí, es Esaú, pero su voz es la voz de Jacob. Y muchas veces nosotros somos iguales. Aparentamos sí ser cristianos, tenemos el lenguaje completamente, ser guiados por el Señor, pero que en el fondo estamos obrando en nuestras intenciones de engaño. Por eso nuevamente el Señor mira los corazones, no nuestras apariencias. Entonces tengamos cuidado de lo que hay en nuestro corazón. Examinemos nuestra vida antes de hacer algo, antes de hablar algo. Porque el querer aparentar vidas piadosas muchas veces nos van a llevar a tener un mal testimonio, a que todo vaya a salir a la luz y seamos avergonzados. Tengamos también eso presente. Todo va a salir a la luz. Entonces, aunque está en la voluntad de Dios que Jacob fuese bendecido, no es aprobado ni justificado de ninguna manera la manera en la que él está logrando. Versículo 21 al 23, es claro que Isaac está en una constante incredulidad de que este sea Esaú. Él está teniendo que guiarse por palpar las manos de su hijo, tener que olerlo para ver si era el correcto. Y así es como, en medio de su incredulidad, en medio de sus dudas de que si era realmente Esaú o no, él bendice a Jacob. Vamos a ver la manera en la que, o las palabras de Isaac, la manera en la que lo bendice. Versículo 27 al 29. Dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. A pesar de estas palabras de su padre, la bendición depende de Dios. La bendición depende de Dios. Porque aunque su padre esté otorgándole estas palabras, no hubiesen sido efectivas si no hubiesen estado respaldadas por el Señor. Ahora Jacob no va a quedar impune ante su pecado, porque él tendría que huir de su hermano Esaú hacia la tierra de donde venía su madre, se hospeda con su tío Labán,
quien lo engaña al momento en el que él quiere desposar a su hija Raquel, y luego más adelante sus propios hijos lo van a engañar cuando le hacen creer que una bestia del campo destrozó y asesinó a su hijo menor José, cuando en realidad sus hermanos lo vendieron. Entonces vean todo lo que va a acarrear, las consecuencias de su pecado. Él va a vivir siendo engañado en varias ocasiones, algo que él está haciendo desde ahora. Entonces con esto podemos ver que verdad Dios no permite el pecado dentro de su obra y nos procesa en medio de este tiempo en el que tratamos de aparentar ser guiados por el Señor, pero que en realidad estamos siendo engañados incluso por nosotros mismos. El Señor nos procesa y las consecuencias del pecado nos alcanzan. Entonces, de igual manera, como les decía, esta bendición de Isaac sobre Jacob tenía que ser aprobada por el Señor y sería aprobada porque es su voluntad, pero la manera en la que se obtuvo no es justificable. Ahora vamos a pasar a donde todo sale a la luz, porque Jacob, saliendo de la tienda de su padre, resulta que Esaú llega a casa. Llega a la tienda de su padre, viene con la casa fresca, probablemente sangrando el animal, comienza a hacer el guisado que su padre le había dicho, entra a la tienda de su padre y le dice: padre, aquí está lo que me dijiste. E Isaac le dice: ¿pero quién es usted? Y él responde: soy yo, Esaú, tu primogénito. Y veamos lo que sucede en versículos 33 y 34. Entonces dice: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Había un dolor tan grande, tanto en el corazón de Isaac como el de Esaú, por esto que acaba de suceder, que ya no tenía vuelta atrás. Ya la bendición había sido dada. Lo mejor de lo mejor le había sido heredado a Jacob. Ya era irreparable lo que había sucedido. Su bendición estaba sobre su hijo menor y no sobre Esaú. Veamos en Hebreos capítulo 12, nos habla un poco más acerca de Esaú y de esta escena. Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17. Hebreos 12, 16 y 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esto fue lo que habíamos visto capítulos atrás, capítulo 25. Y el 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y ese es el lamento, nos está hablando del lamento de Esaú en esta escena. Él quería la bendición de su padre, pero a pesar de sus lágrimas, vea lo que nos dice el versículo 17 de aquí de Hebreos. Él procuró el arrepentimiento con lágrimas, pero no se arrepintió. Y eso es muy importante, porque nos está hablando del remordimiento. Él se estaba
no arrepintiendo, sino que estaba en remordimiento por haber rechazado su primogenitura y ahora por no haber obtenido la bendición de su padre. Y muy importante con esto, porque él lo que estaba buscando era la bendición de su padre, no la bendición espiritual de las promesas de Dios, sino que estaba buscando lo material, estaba buscando las tierras, los siervos, el ganado, etc. Toda esta herencia. Pero él ya lo había perdido desde el momento que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nos hemos arrepentido, pero los frutos en nuestra vida van a ser evidentes. Porque en Esaú su vida continuaría igual, con mujeres paganas, lejos de la voluntad de Dios, indiferente a las cosas espirituales. Y muchas veces nosotros, va a ser evidente también, cuando estamos simplemente en remordimiento por las cosas que hemos hecho. Porque el arrepentimiento lo que produce en nuestra vida es un cambio, es buscar la intervención del Señor en nuestra vida. Pero el remordimiento simplemente está ocupado y visualizado en las cosas físicas, en la apariencia, en lo material, y no en lo espiritual. Así que ahora vemos a Esaú rogando por lo mínimo. Padre, bendíceme. Y lo vamos a ver por varios versículos. Bendíceme. Pudiendo haber obtenido lo mejor de la bendición, lo que obtiene es una bendición secundaria. Veamos versículo 39 y 40. Nos dice: entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Con estas palabras, lo que está queriendo decir Isaac es que básicamente él está ratificando lo que Dios ya le había hablado a Rebeca anteriormente, de que su hijo mayor serviría al menor. Y esto continuaría así porque los edomitas, que son los que descienden de Esaú, serían servidores, vivirían a la sombra del pueblo de Israel. Y esto era lo que Isaac estaba bendiciendo, lo que estaba hablando sobre la vida de Esaú. Algo importante que podemos observar acá es que en ningún momento Isaac trató de invalidar la bendición que ya había dado sobre Jacob. Probablemente después, en medio del dolor y etcétera, tuvo que darse cuenta de que esta era la voluntad de Dios, de que la bendición fuese sobre su hijo Jacob. Entonces, hermanos, lo que podemos aprender y aplicar en nuestra vida es que el Señor no necesita de nuestra ayuda para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Él solo necesita de nuestra fe, de nuestra confianza y nuestra obediencia, pero también de saber esperar en Él, en su tiempo y en su momento. Y Él nos fortalece en medio de la espera. Hemos visto ahora dos posiciones en esta historia. Por un lado, el hombre forzando su voluntad, tratando de que su voluntad encaje dentro del plan de Dios. Y esto lo vemos a menudo, lastimosamente, tanto dentro como fuera de la iglesia. Las personas forzando de que esto sea la voluntad de Dios. Por otro lado, sabiendo por dónde es el camino, tratamos de apresurarlo. En ambos casos, lo que estamos viendo es la intervención del hombre en las cosas espirituales, en la voluntad de Dios. Y esto es en lo que tenemos que tener cuidado en nuestra vida, de no
intervenir en lo que Dios está haciendo, más bien permitir en nuestra vida de que Él sea el que intervenga en nosotros, poniendo toda nuestra confianza en Él, toda nuestra confianza en Él. Lo cierto es que Dios no tiene prisa por cumplir su voluntad, por cumplir su proceso en nuestras vidas. Tenemos que tener toda nuestra confianza en el Señor. Entonces, hermanos, no insistamos en imponerle a Dios nuestra voluntad. No insistamos en tratar de esforzarnos como poder ayudarle a Dios. Cuando algo es verdaderamente la obra de Dios, se cumplirá, se hará en su tiempo, no en el nuestro, en su tiempo y en su momento. Y saben, vale la pena esperar por ello, porque en la voluntad de Dios es nuestro lugar seguro. No hay mejor lugar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que podemos aprender y aplicar en nuestra vida. A través de ella, Señor, ayúdanos a atiempar nuestros corazones en tu voluntad, alinearnos a ella. Si nos hemos desviado, ayúdanos, Señor, por favor, por medio de tu Espíritu, a alinearnos nuevamente, a regresar a la senda, Señor, de tu voluntad. Glorifícate en nuestras vidas, exhórtanos, confróntanos, anímanos y guíanos bajo el poder de tu Espíritu Santo. Y yo oro que tu iglesia, Señor, por favor, tu iglesia, Señor, esté alineada a tu voluntad y que no insistamos más, Señor, en forzar nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras intenciones, encajarlas dentro de tu voluntad, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo guíe a tu iglesia a caminar alineados a ti, a tu corazón. Anímanos a buscar tu presencia. Anímanos a buscarte fervientemente, Señor, para cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Te damos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.